Bueno, entonces, como les estaba diciendo, no es lo mismo el planteo, o sea, va a depender del tiempo de la clase. No es lo mismo una clase de 1 hora 20 a una clase de 1 hora solamente, ¿sí? Y con respecto a la evaluación de la clase, podemos hablar de distintos objetos evaluativos, ¿sí? Primero, esta evaluación que se va dando sistemáticamente y que hace que pueda cambiar una organización de los alumnos y las alumnas en el espacio, ¿sí? Pensé una clase en hileras, pero resulta que distribuidos en el espacio va a salir mejor, puedo cambiar una consigna, puedo cambiar ciertas cuestiones que voy decidiendo a medida que voy evaluando lo que va sucediendo en la clase. Otra evaluación, otro objeto de evaluación de la clase es, al finalizar la clase, que puedo pensar en mi propio desempeño, en la forma de dar la consigna, en la forma de relacionarme con los alumnos, en la forma de explicar algunas cuestiones, de corregir, o sea, evalúo mi propio desempeño. Ahí hay otro objeto evaluativo que tengo en cuenta. Otras cuestiones que tengo en cuenta para evaluar cuando termina una clase es si los materiales que utilicé fueron los suficientes, si podría haber utilizado otros materiales. Y eso tiene que ver con la evaluación de la clase en general y de mi propio desempeño, del desempeño de los estudiantes, y como dije recién, del uso del espacio, de la organización de los estudiantes en el espacio, de trabajo, de la disposición de los materiales, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por el otro lado, con respecto a lo que había preguntado, o no preguntado, pero el comentario que hizo Federico, ¿no? Como todo proyecto, y esto lo hablé cuando se habló sobre proyecto, en tanto proyecto significa que en el mismo diseño se diseña un modo de evaluar, o una forma, o un formato, si se quiere, de evaluar eso que ustedes proponen como objetivos, para cumplir en determinado tiempo. En este caso, 2 meses. Puede ser 1 año, puede ser 2 años, ¿sí? Cualquier proyecto solicita en uno de sus ítems que se exprese cómo se va a evaluar eso que se propone. Desde un diseño, un proyecto se aprueba, cualquiera sea, hasta un proyecto de investigación, hasta un proyecto de extensión, ¿sí? Cualquiera sea. En este diseño tiene que constar esta evaluación. Eso no quiere decir que después de transcurrido todo este tiempo, se llegue a cumplir el objetivo que se tenía propuesto. ¿Por qué? Porque sabemos que la práctica es impredecible, ¿sí? Pero que en un proyecto se requiere, porque es un requisito, valga la redundancia, sí, hay que presentar. ¿Está? Y el proyecto de educación física se desprende del proyecto institucional. Y en el proyecto institucional dice, por ejemplo, digo cualquier cosa, digo algo, por decir, para poner el ejemplo, que la enseñanza debe ser inclusiva, o es inclusiva, o es democrática, o sea, la misma institución plantea los criterios acerca de la educación y de la enseñanza. Pero cuando ustedes elaboran el proyecto de educación física, el propio, el de un contenido, el de unos contenidos y unos temas, su proyecto es de educación física. Y por supuesto que no se va a salir y no se va a correr de esas ideas institucionales.
de inclusión y de democratización. ¿Sí? Entonces, al escribir el proyecto de educación física, no repiten lo que la institución ya les dijo, porque ustedes están en ese sistema institucional y van a dar respuestas a ese sistema institucional. Nadie que trabaje en una institución, que su proyecto institucional, por eso es importante hacer estas lecturas cuando uno empieza a trabajar en alguna escuela. Acá y en China, ¿sí? Acá y en Cuba, donde sean, ¿sí? Ustedes tienen que leer y hacer esa lectura, por ahí hasta de lo que no está escrito en los proyectos institucionales, en los currículum institucionales. Escuelas, ¿por qué? Porque el propio proyecto tiene que adecuarse a ese institucional. Pero ustedes van a enseñar educación física, ¿sí? ¿Cómo? Adaptados a esa institución, ¿sí? Si ustedes quieren en esta evaluación, ¿no?, que diseñan de antemano en ese proyecto, hacer alusión, y si ustedes quieren en la fundamentación del proyecto hacer alusión a algo del institucional, claro que lo pueden hacer, ¿sí? Pero se supone que no no va a ser una educación física con exclusividad para algunos y que excluya a algunos, no. Si la institución me dice que tengo que trabajar inclusivamente y democráticamente, de esa forma voy a trabajar. Pero ustedes van a evaluar qué saben de esos contenidos, qué saben sus estudiantes o qué conocimientos pudieron aprender de eso que plantearon. ¿Está, Federico, esto que vos planteabas? No sé si fui clara. Sí, sí, profe, se entendió, está bien. No sé si se escucha. Sí, te escucho. Ah, no, porque no. Genial, sí, 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 se entendió, profe, quedó claro. ¿Sí? Porque el proyecto es el de educación física, ¿sí? Que está en eso, o sea, el tema es que ustedes por ahí lo ven como un compartimento cerrado porque ingresan a una escuela, ahora no ingresan a ninguna, ustedes ingresan a una escuela en un determinado momento y dan clases o llevan adelante un proceso en un determinado momento. Diferente es cuando sean profesores y se estén desempeñando en esa escuela, ¿sí? Y que articuladamente piensen un proyecto que después vayan desprendiendo los propios, ¿sí?, de un proyecto colectivo de educación física de la institución. Hay escuelas donde trabajan, de acuerdo a la matrícula, 20 profesores de educación física y que cada uno no va a trabajar en forma individual, sino que va a trabajar como un colectivo, pero hay escuelas donde son ustedes solos, porque no hay más matrícula y porque tomaron todas las horas de la escuela. Entonces, allí tienen que articular con ustedes mismos cómo van a presentar ese proyecto de educación física de la escolar, de esa escuela. Pero después van a elaborar por cada grupo distintas formas, o distintos modos de planificar, ¿sí? Pero por cada grupo. ¿Me entienden esto? ¿Soy clara cuando digo esto? ¿Sí? Y lo mismo Sí. y lo mismo con la enseñanza. Y lo mismo con la evaluación, ¿sí? Va a haber un proyecto institucional de evaluación, ¿sí? Que puede, a veces no está explícito, otras veces sí, pero otras veces está implícito en la misma institución, y bueno, ahí hay un ideario y ustedes están allí, y bueno, responderán a ese ideario. Pero, cuando si tienen que elaborar el propio proyecto de evaluación, van a evaluar lo que enseñaron, o sea, los aprendizajes
de la educación física, en relación a esos contenidos que ustedes seleccionaron y organizaron para la enseñanza. ¿Sí? Sí, de Bueno, forma más macro, por ahí Carlos Parenti dice, se espera del docente de educación física que diseñe y ponga en marcha dispositivos para que el sujeto construya y se apropie de contenidos socialmente significativos para la cultura. Y por ahí hoy decíamos de Rancière, ¿por qué ese filósofo, no? ¿Por qué lo traemos? En algún momento habla también de la escucha o del oír, no encontré el párrafo, pero dice que es parte de nuestra autonomía. Trayéndolo a Freire también, habla que nadie nace hecho, que experimentándonos en el mundo es como nos hacemos a nosotros mismos, y habla sobre los contenidos también. Dice que los contenidos son importantes, pero más es que los educandos los aprendan con H e incorporen a su práctica. Dice, el método de comprensión dialéctica de la educación es donde educadores y educandos asumen un papel crítico de sujetos conocedores. claro, esto. Y que, bueno, en esto que no somos y estamos siendo, ¿no? Porque nos vamos reconfigurando y reconstruyendo como sujetos, enseñantes y aprendices constantemente, ¿sí? Y eso da muestra que la enseñanza y el aprendizaje son procesos, ¿sí? Porque es muy claro lo que dice Freire, no somos, estamos siendo, ¿sí? Lo mismo sucede con esta construcción de la evaluación, con la construcción de la enseñanza, bueno, del aprendizaje, como dije recién, ¿no? Bueno, Profe, esto... sí, no, les iba a decir si no había más comentarios, o si hay más comentarios y preguntas, dale. No, tengo una pregunta sobre la nota, pero por ahí más para primaria, que en una época se decía, no, el número no, porque como digo que es un 7, un 8, después se pasó, en una época se usaba satisfactorio, muy satisfactorio, aún no, y después decía, no, pero como digo, aún no, entonces en la primaria se usaban caritas, rostritos felices o tristes, o en el jardín, y después se dijo que no, no hay, no, tipo Yo una... voy Bueno, y ahora a poner una carita feliz a todo. implementó el TEA, las trayectorias Profe, alcanzadas, ¿y ese por insuficientes. qué? No sé si ahora se sigue haciendo, pero ¿por qué antes en la primaria, por ejemplo, en los primeros... Janina, estaba hablando Nicolás. Ah, no, perdón. Sí, Nicolás. No, que decía que ahora con la pandemia se usó de vuelta las trayectorias alcanzadas, en proceso, no me acuerdo bien cómo era. No, insuficientes no, pero trayectorias educativas alcanzadas, trayectorias en proceso, se volvió un poco a eso también. Sí. No sé qué hablaron con los profesores de las escuelas, si pudieron también hablar sobre este tema, ¿sí? Janina, ahora sí, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Antes en los boletines, cuando yo iba a primaria, no se ponía nota numérica, era MS, muy satisfactorio, satisfactorio. ¿Y por qué en primaria? ¿Es por un, como para no calificar numéricamente a los chicos que son más chiquititos y como que el grande lo puede entender, por ejemplo, una nota numérica, o por qué era así antes? No sé, pero en realidad lo que sí sé y que te puedo decir es que depende del enfoque que la política educativa de ese momento asuma, ¿sí? Entonces, tienen sus explicaciones, ¿no? No sé qué se pensaba en ese momento, realmente no lo sé. Pensaría que una nota, no sé, no sé qué decirte, no sé cuál era No, el y capaz por un tema de criterio. promedio también, porque ¿cómo promedias el muy satisfactorio? Y los números sí es más fácil, Sí, pero es por una eso, mirada capaz porque, más sí, neoliberal, Fabi, qué sé yo. porque además todas esas notas después van al Ministerio de, bueno, acá es la Dirección de Escuelas, y se hace un analítico, entonces se requiere de las notas, o sea, no es que no puede haber notas,
¿no? Fabi. Sí, no, yo que soy una viejita, vieja, que pasó por todos los formatos de diseños y con puntito, sin puntito, con todos los nombres habidos y por haber, recuerdo que en un momento, esto que decía Andrea, debe haber un porqué, cuando en los primeros tiempos, allá lejos, cuando se tomó la decisión de que las niñas no repetían primer grado, una de las cosas que siempre se ponían como fundamento era porque, bueno, no hay que frustrar a las niñas cuando entran a la escuela primaria, para que no se frustren, porque si se les hace repetir, además pierden continuidad con sus compañeros, y entonces es importante, bueno, eso fue en aquel momento, que es muy distinto a lo que hoy se piensa como unidad pedagógica al primer y segundo año, ¿no? O sea, tiene otro propósito, tiene otras intenciones y están parados, como decía Andrés recién, en otras situaciones pedagógicas. Digo, hoy la unidad pedagógica del primer y segundo año se piensa desde un lugar pedagógico en el sentido de cómo esos procesos tienen tiempos más largos de los que se implican solamente en el primero o en el segundo año. Digo, pero por esto, ¿no? Me acordé por esto que decía André, de que tienen un porqué, no, depende del momento el porqué. Aunque la situación sea la misma, el porqué a veces es distinto, ¿no? Eso, me acordé justo de eso. No, buenísimo que lo aclaraste, porque además en cada momento hay otras normas, más allá de la ley de educación nacional o provincial, ¿no? Hay otras normas que regulan este tipo de cuestiones. Y las normas surgen a partir justamente de estos enfoques y de estos posicionamientos. O sea, cada enfoque tiene su porqué, ¿sí? Cada corriente tiene su fundamentación, ¿sí? Pero va a depender y hay que analizar cada una. Entonces después surge una norma, que es una resolución o una disposición o una circular técnica que determina que se evalúa de esta forma, con carita, porque eso queda escrito o queda escrito en cada época. Habría que indagar, buscar para atrás, revisar todo eso para entender dónde se paraban para determinar caritas, números, o muy satisfactorio, ¿sí? O la decisión que se tomaba para el registro de esa evaluación, ¿sí? Bueno, no sé, ustedes también pueden dedicarse a la investigación, ahí tienen un tema para investigar al que le interese hacer este recorrido histórico. No es mi tema, entonces no lo profundicé jamás, pero lo que sí les puedo decir es esto, que esos criterios o esos por qué están reflejados en normas, que están escritas y que ya se abortaron, como es que ya se dejaron de usar, porque hay otras nuevas, ¿no? Hay otras nuevas que regulan justamente la evaluación. Y la norma surge a partir de el enfoque donde se pare esta política educativa o la otra política educativa, o, ¿sí? Eso depende de las políticas que se sustenten en cada momento. Entonces, Sí, bueno. son metodologías, ¿no, profe? Digo, la escuela pedagógica por ahí tiene una más montessoriana y por ahí va. De hecho, hablas de investigación, Evelyn debe saber más que está en eso, pero también precisas un promedio, por ejemplo, para acceder a una beca y medio que Claro, competís con otros en ese sentido. que en realidad estos son rasgos de las distintas corrientes, y lo metodológico también tiene que ver con estas corrientes y con los enfoques que se asumen, ¿no? Lo metodológico también. Por eso la enseñanza también está como subsumida a todo esto, ¿sí? Entonces, de allí es donde se va construyendo, y ahí es donde esto que dice Freire, ¿no? No somos, estamos siendo, ¿no? Porque nos vamos construyendo a medida que va transcurriendo el tiempo. Eso está genial. Caminante no hay camino, ¿no? Claro, claro.
¿sí? El tema es que no nos pongan fronteras, y si nos pongan, podemos atravesarlas, ¿sí? Nada. Ese es Es un plan del Estado, Profes Sin Fronteras, ¿no? Había uno que era Médicos Sin Fronteras en la época. Sí, tenés razón. Fronteras o muros, como quieran. Bueno, es la misma práctica, como dice Deleuze, que va agujereando el muro, ¿no? Y el muro es la teoría, ¿no? Es la misma práctica la que hace que vayamos haciendo agujeros en el muro. ¿Mm? Bueno, Se dice Freire, la práctica necesita de la teoría como la teoría necesita de la práctica. Muy simple, pero muy cierto también. anda Nicolás, acá Nicolás, anda Nicolás tranquilo, espero que no haya sido nada lo de tu nena. No, dicen que fue un choque, pero nada. Ah, bueno, Vamos a ver. bueno, Tal vez. espero que no sea nada. Chau, chau. Bueno, Chao, Nico. ¿alguna pregunta, algún otro comentario? Bueno, mis queridos estudiantes, la enseñanza y la evaluación de la educación física los está esperando tras los muros. Así que allá van, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, dejamos acá. Gracias por haber estado. Nos vemos la próxima. Adiós. Muchas gracias, profe. Gracias, Profe, gracias. Gracias. Gracias, profe. No de nada.